Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Me acompaña la presidenta del Parlamento Centroamericano, Irma Amaya Echeverría. Ella es diputada del Parlacén por la República del Salvador, con quien vamos a hablar de varios temas. No me voy a prestar a saludarla, por supuesto. ¿Cómo está, doña Irma? Con mucho gusto, don Ramón Matute. ¿Y qué tal? Aquí, en su bello país de Honduras, Ajá. que tenemos una similitud grandísima con los salvadoreños, por cierto. Sí, porque el clima de Santa Tecla y de San Salvador son climas deliciosos, parecidos a Tegucigalpa. Sí, la comida también. Bueno, las pupusas y las baleadas no se parecen, pero en cuanto a los frijolitos, los platanitos y todo lo demás en el desayuno, bueno, muchas cosas en común. ¿Y las pupusas? Ah, eso los salvadoreños tenemos gracia para hacerlo. Fíjate que yo cuando he viajado a El Salvador y he comido en El Salvador, las tortillas las dan fritas, ¿verdad? Como pupusas. Ah. Sí, claro, y si usted quiere le ponen quesillo, un queso riquísimo, la parten en dos y luego al centro el queso y se la fríen. Imagínese. Y también las órdenes de tortilla frita, si usted compra un cóctel de camarones, un ceviche, a mí me encanta, con una orden de tortillas fritas al estilo salvadoreño. Les invito para que lo consuman. Cuando uno va en tránsito por todo el corredor del Pacífico y se queda en La Libertad, en esos puestos que están a la orilla de la carretera, sí, qué delicioso se come. Ahí tiene varios restaurantes al escoger por toda la de Acajutla, bueno, muchos. Bueno, vamos a platicar más adelante de otros temas. Antes, la periodista Vivian Montoya nos pone al tanto de algunas notas informativas, como por ejemplo la sección El Pueblo Opina aquí en Día Político. Hola, hoy estoy en Piñatería La Bendición, conociendo a Oscar Sierra, quien desde los 8 años se dedica a vender piñatas para mantener a su familia. Conozcamos qué opina sobre la política de Honduras. Es una política que realmente no ayuda al país. Es un lucro para ellos. Para nosotros, el pueblo hondureño, el político, para mí en lo personal, es como que no existiera. El gobierno en lo único que me ha ayudado es en quitarme impuestos. Nunca he recibido un préstamo, ni de Banrural, ni de otro ente político. Hacia la niñez, hacia la educación, la microempresa, debe de existir un poco más de ayuda. Porque hasta hoy no la hay, y la poca que ha ayudado son familiares, amigos, sobrinos, primos, entre la misma burguesía. Don Oscar Sierra opina que los políticos deben echarle suficientes confites a la piñata para que cuando el pueblo la reviente no la vaya a encontrar vacía, como lo son sus promesas. Para Día Político de TSI, Vivian Montoya. En otras noticias, más de 90,000 firmas ha recopilado y presentó ante el Consejo Nacional Electoral el diputado vicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Illescas, para la conformación de su partido político. Esta es la información. El diputado Enrique Illescas presentó ante el Consejo Nacional Electoral más de 90,000 firmas con el objetivo de inscribir su nuevo partido político llamado Todos Somos Honduras. Por tanto, nos dio su opinión sobre si son o no prematuras las precandidaturas en el país. En su momento hay unos diputados que pueden mencionar eso, los que somos de partidos pequeños o los que no tenemos partidos o los que tenemos partido de formación. Pero sin embargo los partidos grandes, estamos hablando que son estructuras macro. Son estructuras macro y tienen que trabajar ya. Normalmente los partidos políticos grandes son 2 años de campaña y definitivamente son 2 años en los cuales vienen los diputados a legislar, pero de ahí lo demás son 2 años de campaña y eso es algo que no ha dejado de ser. Asimismo, Illescas dice que los políticos que aseguran que es muy pronto para lanzar sus campañas políticas están teniendo un doble discurso. Muchos lo hacen por levantar un poquito de perfil, pues, pero
Ese es un doble discurso. Definitivamente los partidos políticos grandes, denominados grandes, ya están haciendo campaña política y cada quien quiere llevar a su propia línea. Así que es algo que no va a dejar de ser ni va a parar tampoco. Actualmente más de 10 partidos políticos están en formación en Honduras. Para Día Político de TSI, Vivian Montoya. Bien, rápidamente temas de Centroamérica y que competen al Parlacén. Puntualmente, ¿qué proyectos hay para Centroamérica? Están hablando de un tren centroamericano, inclusive unir México hasta Panamá. Por favor, explíquenos. Bueno, esto tiene que ver con lo siguiente. El Parlamento Centroamericano en reiteradas ocasiones hemos exhortado, recomendado a los presidentes de Centroamérica que para enfrentar la pobreza, la pobreza extrema que tenemos esta región centroamericana y para evitar también que centroamericanos tengan que verse obligados para irse para otros países, aquí solo queda el camino de poder realizar una apuesta de carácter estratégico de inversiones macros en la región que sean generadoras de fuentes de riqueza y que esto pueda dar respuesta a una de las tantas dificultades por las que muchos migrantes, muchos centroamericanos se ven obligados a irse de nuestras patrias. Entonces en esto el Parlamento Centroamericano estamos viendo a Centroamérica en una gran proyección de proyectos regionales como puertos, aeropuertos, carreteras y el tren centroamericano. Esto para nosotros, estos proyectos de inversiones estratégicas en todo Centroamérica, cuando hablamos del tren centroamericano, es un proyecto que debe de estar conectado con los otros proyectos y que debe conectarnos desde Panamá hasta México. Y cuando hablamos de este gran proyecto, para nosotros esto respondería a varias cosas, pero quiero destacar el tema de la facilitación del comercio. Vemos este proyecto centroamericano como uno que puede dar respuestas a mover mercancías en menos tiempo y con pocos recursos. 550 millones de dólares se necesitan. Bueno, esto ¿se puede lograr estos recursos? Es una estimación bastante temprana. Hay que esperar que el Banco Centroamericano termine de hacer el diagnóstico y termine de hacer el tema del diseño y la factibilidad de esto, aunque hay que reconocer que ya los países centroamericanos tienen estos proyectos nacionales. Costa Rica es el más avanzado, Salvador tiene ya definido su tramo donde quiere hacer la inversión, Honduras está también con esta definición y bueno, lo más importante de esto es que coincidimos ya con varias cosas a diferencia del pasado. Primero, todos los presidentes de Centroamérica se han pronunciado favorablemente de hacer estas apuestas económicas. El principal objetivo es mover el comercio. Y la movilidad de las personas. De las personas. Ahora, ¿por qué? Porque le hago esta consulta porque esto de la Unión Aduanera ha traído grandes problemas a los países centroamericanos. Mire lo que pasó con Honduras, El Salvador y Guatemala. Principalmente claro, en este tema de la documentación. Entonces, ¿cómo el Parlacén puede intervenir en esto? Mire, yo creo que tenemos que, a prueba de error, tenemos que ir aprendiendo en esto. Y francamente, el gran desafío que tenemos esta generación es de trascender a cosas bien concretas. El tren centroamericano puede parecer una cosa inalcanzable, pero miren, ahora tenemos condiciones concretas. Uno, los gobiernos están dispuestos a hacerlo. Dos, el banco han delegado en el Banco Centroamericano de Integración Económica para que sea el ente movilizador y el de captación de los recursos. Sí. Además, los presidentes, tanto los nacionales y en este caso los gobiernos locales, también están en la disposición de hacer estas apuestas. Ahora, ¿qué otra cosa hay? Bueno, ya hay financiamiento para hacer los estudios, ya el BCE está realizando los financiamientos apoyando a Costa Rica, va a pasar ahorita a hacer el tema del estudio de factibilidad, el estudio técnico en El Salvador, están ya en Guatemala y bueno, una segunda etapa de encontrar estos consensos con los gobiernos falta todavía, en este caso Nicaragua, Panamá.
¿Qué otro tema hay interesante en esto? Bueno, Sí. que hay fondos de cooperación internacional que están a la disposición de los gobiernos de Centroamérica para hacer estas inversiones de carácter estratégica. China ha dicho que quiere invertir, Japón, Corea, y estos fondos van a ser canalizados a través del BESI y con unas condiciones súper favorables. Yo creo que ahora la región tiene condiciones tan favorables para emprender este camino. Si no hacemos este tipo de proyectos, la verdad que estamos destinados a vivir en situaciones de pobreza Doña Irma, tremendas. aparte de los países centroamericanos, aparte de Taiwán, aparte de México, ¿qué otro, y República Dominicana, qué otros países fuera de la región están interesados en ser parte del Parlamento Centroamericano? Bueno, en este caso, ya el Parlamento Centroamericano lo integran 6 países. Sí. Hay 2 países que no están dentro, en este caso Belice, con quien ya iniciamos una primera escala, que es entrar en una etapa de cooperación entre parlamentos. Ya firmamos un convenio de cooperación, ya estuvieron con nosotros en la sede regional, Sí. y esto nos ha abierto el camino para empezar a emprender esta relación. Luego, después, estamos considerando que Belice entre en una relación de país observador del Parlamento, y ellos están estudiando ahorita convertirse en un país de permanencia, de integración plena en el Parlamento. En el caso de Costa Rica, tenemos una relación que nos une con ellos, que ellos no están en el Parlacén, pero tenemos ya una relación que nos une. Hay un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica que tiene 3 componentes. El primer componente, no quiero decir que sea el primero y el segundo, los 3 son, Claro, son en orden de importantes. importancia, pero hay un componente comercial, un componente político y un componente social. En el componente político son parlamentarios que forman la Comisión Mixta Parlamentaria, que está integrado por 15 parlamentarios europeos y por 15 centroamericanos. En el caso de Costa Rica, como no está en el Parlamento, tiene un trato especial. Somos 13 parlamentarios del Parlacén, Sí. y 2 de Costa Rica, para ver los asuntos que tengan que ver con legislación en el marco de este convenio de cooperación. Perfecto, vamos a la pausa y ya regresamos con más. Contésteme así, por favor, con la sinceridad. ¿Por qué le llaman elefante blanco al Parlamento Centroamericano? Porque no hemos logrado comunicar en tiempo y forma correctamente lo que el Parlamento hace. Si el Parlamento Centroamericano comunicara en tiempo y en el modo que tiene que ser todo lo que realizamos, ese concepto no sería, ese calificativo dejaría de ser. ¿O será también que los diputados que integran el Parlacén no informan en sus países lo que realmente se está haciendo? Bueno, puede ser una combinación de cosas, y por eso una de las apuestas del Parlamento Centroamericano es tratar de, estamos desafiados, tenemos un tremendo desafío, y es dar una mirada, no solo mirar, sino también invertir en cómo vamos a comunicar todo lo que hacemos. Hacemos una cantidad de cosas desde las 13 comisiones del Parlamento Centroamericano, y todos sus resolutivos van al sistema de la integración, a la Secretaría General y a los presidentes de la región. Creo que en esto es parte de las evaluaciones. Lo que nos está faltando es que nuestras bancadas nacionales y los equipos de comunicaciones, tanto regional y nacional, divulguen hasta la más pequeña actividad que podamos realizar. Usted es diputada por el FMLN. Con mucho gusto, y así, a todo honor, desde muy chiquita. Y estuve Pero usted fue comandante, usted. No, a eso no llegué tanto, bueno. pero sí fui combatiente del FMLN. Usted combatió. Sí, usted utilizó las armas. Bueno, con todo honor, es una parte de mi historia, no me arrepiento de eso, O sea, más bien la cuento como testimonio de vida. Usted conoce muy bien entonces el Departamento de La Paz, el Departamento de Morazán, que son colindantes con el Departamento de La Paz aquí en nuestro país. Pues fíjese que yo estuve en Chalatenango, otra parte colindante con Honduras, que por cierto, estuve en uno de los campamentos en Cabaña, las cabañas, los filos, que colindaba con una zona donde hubo un asentamiento grande de salvadoreños aquí en Honduras,
y por eso nosotros con Honduras, tanto con su pueblo, con los gobiernos de la época, muy agradecidos porque abrieron las puertas de su casa para las mujeres, los niños que por circunstancias de la guerra se vieron obligados a venir a territorio hondureño. Sí. Y aquí hicieron familia también, le cuento. No, claro. Y ahora visitan Honduras como parte de su patria. Territorio. Sí, la verdad. ¿Y cómo califica usted estos primeros días de gobierno del señor Bukele? Bueno, estamos en un proceso de evaluación de lo que ha significado, lo que ha implicado. Todo el mundo, más bien en este caso desde mi condición de mujer, la valoración que yo hago, que el tema de los programas sociales que evaluaron y colocaron bien a El Salvador como de los países que realizaron una inversión social alta en la historia de El Salvador, en programas de carreteras, educación, salud, en los programas de derechos de las mujeres y sobre todo en particular en el tema de derechos de las mujeres y en el tema de salud, estamos viendo tremendos retrocesos. Un proyecto de carácter importante que Naciones Unidas recomendó como un proyecto modelo, el proyecto de Ciudad Mujer, que era un programa de atención integral para mujeres en todos sus campos, no solo de capacitación, sino de atenciones psicológicas, atenciones a mujeres violentadas, capacitación de pequeños emprendimientos, en fin. El señor Bukele no le está dando continuidad. Este proyecto, más bien la Secretaría la quitó, la Secretaría de Inclusión Social, y este proyecto lo pasó a uno para pasar a ser un proyecto secundario, y ahorita no hay nada novedoso que estemos viendo en esto, y esto pues es una lástima porque hubo una inversión económica fuerte y también en el sistema de salud, el proyecto de ecos comunitarios, que es llevar la salud a la comunidad. Varios de estos ecos se están cerrando y se están retirando. Ahora, esto es le consulto, ¿le sorprendió o no verlo a usted, a su presidente, tomarse una selfie en plena asamblea de la ONU? A mí no me gusta, las cosas serias no me gusta. Es decir, yo personalmente, si a mí me lo pregunta, él como es un comunicador y él tiene empresas de comunicación, ese es su campo, probablemente lo vea normal. En cosas serias yo tengo el cuidado de no mezclar esas cosas, o sea, las dejo para otros momentos, no para actividades tan serias como esas que hay que pasar a dar un informe a mandatarios sobre su país. Y de esos oficios mejor que se encarguen otras personas. ¿Usted cree que su partido logre el poder nuevamente en El Salvador? Bueno, vamos a trabajar para eso. También hay que ser humildes y reconocer las cosas que no se hicieron bien. Lo más importante es tener la capacidad de reconocerlo y tener la fortaleza, la rectitud de superar y de mejorar ciertas cosas, y vamos a seguir adelante. Nosotros seguiremos siendo un partido de izquierda y trataremos de incorporar como parte, como el centro principal de nuestras actividades al ser humano y sobre todo a las personas de más escasos recursos económicos. En las milicias del FMLN, ¿cómo era conocida usted, doña Irma? Carolina. Carolina, y por eso le puse... ¿Mi sargento o mi teniente Carolina? No, fíjese que yo era de un equipo político, porque había una estructura militar y había una estructura política. Yo era jefa de personal que formaba al personal política e ideológicamente de las unidades militares, pero no llegué a tener ningún grado militar. Ya cuando la firma de los acuerdos de paz, terminé mis estudios académicos, me reinserté a la vida y bueno, y ahí no rompí mi vínculo con el FMLN, seguí construyendo liderazgo desde mi partido y por eso llegué a ser diputada, primero suplente a la Asamblea, estuve 3 años ahí, luego 9 años de mujer diputada por la libertad titular. O sea que tengo 12 años de ejercicio en la Asamblea Nacional y ahora en el Parlamento Centroamericano. Perfecto, vamos a la pausa ya. Vamos a regresar porque desde ya le lanzo la pregunta. ¿Se está buscando una sola moneda por parte del Parlacén en toda la región centroamericana? Por un lado, y por otro lado, ¿Centroamérica se convertirá en una región segura para Estados Unidos? Ya volvemos.
¿Sabías que el 3 de octubre se celebra el Día del Soldado en nuestro país? En conmemoración a nuestro héroe patrio, el general Francisco Morazán, quien nació en Tegucigalpa un 3 de octubre de 1792 y murió fusilado en San José, Costa Rica, un 15 de septiembre del año 1842. Así rápidamente la pregunta que le formulé. ¿Una sola moneda? Bueno, esto me da pauta para comentar Sí. lo siguiente. El Parlamento Centroamericano durante muchos años hemos estado reiterando a nuestros presidentes de Centroamérica que si de verdad queremos una integración que valga la pena en nuestra región y ser competitivos ante el mundo, tenemos que repensar el tema de las fronteras. Las fronteras hacen un problema, un nudo, no facilita comercio, no facilita movilidad. Una Centroamérica sin fronteras, las únicas de Panamá con Colombia y México. Por otra parte, el tema de contar con un documento, un pasaporte único, una identidad única, una licencia de conducir única, homologar los títulos, que los mismos requisitos de El Salvador, Honduras, sean para todos los países. Este es un problema tremendo. Hemos estado insistiendo también en la hipoteca centroamericana para que nuestros abogados y notarios puedan ejercer la profesión en cualquier país de Centroamérica y que también cualquiera pueda dar como garantía la propiedad y hacer las propiedades que tienen Honduras y hacer el crédito en El Salvador. Tenemos que romper mitos para poder de verdad ser una Centroamérica ¿Una licencia unida. de conducir vehículos también única? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que tener una para el pedacito de Honduras y una para el pedacito de El Salvador? Una licencia ¿Lo han conducir. analizado en el Parlacén? ¿Lo han propuesto a los lo gobiernos? Lo hemos propuesto y lo están analizando. Todo esto, ¿qué es lo que requiere? Tener una visión de largo plazo, romper esquemas, apostarle a la integración, pero ¿qué tiene que ver esto? Voluntad política de los gobiernos y salir de eso, porque a veces el gran rollo es, perdonen la expresión popular de mi pueblo, de mi cantón, el gran problema es que si pierde identidad, ¿cuál identidad? Si seguiremos siendo salvadoreños, hondureños, en cualquier parte que nos encontremos, lo que queremos es que demos el salto, presentémonos como centroamericanos nacidos en Honduras. El Parlacén quiere romper las fronteras en Centroamérica. Las fronteras de todo tipo, inclusive las mentales, porque si seguimos viéndonos en pequeño, no habrá país que logre prosperar. En 30 segundos, por favor. ¿Se está convirtiendo Centroamérica en una zona segura, como lo promueve el gobierno de Donald Trump? Bueno, para llegar a una conclusión, si sí o no, el Parlamento Centroamericano nos hemos pronunciado a fin que los mandatarios que están firmando este tipo de entendimiento transparenten el contenido de esos documentos, porque hasta ahora no podemos decir con certeza si estos entendimientos favorecen o realmente afectan a nuestros compatriotas centroamericanos. Hay una petición del Parlamento Centroamericano, transparentemos estas relaciones, estos entendimientos y estos documentos. Por otra parte, cualquier entendimiento, nuestros mandatarios tienen que tener como principio y fin de toda su actividad, proteger los derechos de nuestros centroamericanos. Y si hay tantos en Estados Unidos que le han generado riqueza a Estados Unidos, una primera cosa a la que hay que pasar a entendernos es a regularizar a nuestros centroamericanos que están residiendo allá y que han hecho grandes esas economías. Doña Irma Amaya Echeverría, muy amable por estar con nosotros aquí en Día Político de TSI, la empresa de televisora Televicentro, la más importante e influyente de Honduras. Y gracias. Yo infinitamente agradecida en nombre del Parlamento Centroamericano que usted y este importante canal nos dé la oportunidad de poder comunicar. Gracias, doña Irma, muy amable. La presidenta del Parlamento Centroamericano, Irma Amaya Echeverría, con nosotros acá en Día Político de TSI. Gracias por su sintonía, que Dios bendiga a nuestro Honduras.